Gracias por continuar con nosotros, amigos. Hoy estamos frente a una realidad que cuestiona todo lo que hacemos como papás y sobre todo lo que hace o no hace el Estado. Les voy a dar algunos números para que vean que esto seguramente ustedes lo compartan. 82% de los adolescentes uruguayos ya probó alcohol y 1 de cada 4 tuvo episodios de consumo abusivo en las últimas 2 semanas. La edad de inicio es cada vez más temprana y las bebidas energizantes, que parecen inocuas pero no lo son, y menos cuando se combinan con alcohol, se consolidan como una puerta de entrada aparentemente más benévola al consumo. No solo vamos a hablar de cifras esta mañana, también de patrones, de riesgos y de desafíos. Parece que es hora de que empecemos a recalcular y por eso recibimos a Jessica Ramírez. ¿Cómo estás? Sos socióloga, estuviste en esta investigación que tantos datos aportó y sos investigadora del Observatorio Uruguayo de Drogas. ¿Cómo estás, Jessica? Bien, bueno, buenos días. Todo bien. Eh, ¿Cómo se realiza primero esta encuesta? Uno supone que es un público objetivo bastante difícil de capturar en cuanto a la respuesta, porque va a haber una cuota de culpa o de no querer decir consumí alcohol o consumí otro tipo de drogas. ¿Cómo se capturó a ese público con el cual se trabajó? ¿Cómo se trabajó esta encuesta? Bueno, desde el Observatorio Uruguayo de Drogas se viene trabajando con la población adolescente desde el 2003, sistemáticamente, cada 2 o 3 años se hace este relevamiento que representa a todos los adolescentes escolarizados. Y el estudio se hace en los centros educativos, ¿sí? Es un estudio que va manteniendo las mismas características metodológicas, lo que nos garantiza poder comparar de alguna manera esos resultados. Te Es abro un paréntesis. Sí, 101 centros educativos, sí, 302 300 clases, clases. más de 5.067 estudiantes de Sí, entre 13 y 17. Esa exactamente. sería nuestra ficha técnica. La cantidad de casos siempre está en ese entorno si la muestra es de 5.000 casos. Menos en el 2014 que tuvimos, duplicamos, hicimos 11.000 casos como para representar regiones de Uruguay, profundizar un poquitito en la mirada, pero normalmente siempre está en esa cantidad de casos. Y lo que te decía respecto a que es autoadministrado, entonces de alguna manera hay un entorno solamente entre la parte del estudiante y el formulario y no es cara a cara donde tengan que contestarte eso y se les da las garantías de que eso se mete en un sobre, que queda cerrado, sellado, que se va del liceo, que no queda esa información. Entonces, bueno, manteniendo esas características, Descartamos el sesgo claro, por temor. o por lo menos Ta. mantenemos el sesgo durante los 20 años. Claro. Entonces, manteniendo el sesgo, lo que nos importa a veces no es tanto la estimación puntual, sino el estudio de las La variación. tendencias a lo largo del tiempo. Y en términos comparativos, ya que hablas de lo tendencial, ¿qué podemos decir que descubrieron o a qué concluyeron en esta última encuesta en relación a la anterior, por ejemplo? Sí, bueno, una de las principales cosas y que se mantiene durante todo el periodo tiene que ver con la alta presencia del consumo de alcohol. ¿Sí? El alcohol es la sustancia que que predomina, no solo en cuanto a extensión, sino en cuanto a los patrones de consumo, las edades tempranas en las que inician y la que más causa problemas en esta población. O sea que el consumo problemático de alguna manera, nunca estamos hablando de dependencia, en la adolescencia no hay patrones de dependencia por las cortas trayectorias en ningún tipo de ninguna sustancia, pero sí episodios puntuales de abuso, de ingesta sobre niveles de intoxicación que generan este problema, o sea, patrones de uso problemático. En ese sentido, como te decía, bueno, el alcohol es la sustancia que causa los mayores problemas en la adolescencia. Y como emergente en estos últimos 2 estudios últimos, están apareciendo las bebidas energizantes, con un patrón creciente de consumo. Eso es una de las cosas que emerge como ya desde el año 21, que hubo un crecimiento muy grande respecto del 18, el patrón persistente de crecimiento sigue y además lo que la evidencia nos está mostrando es que la edad de inicio está bajando. O sea, son más los adolescentes que están probando, experimentando con bebidas energizantes y además lo hacen a edades más tempranas en término promedio. Eso marca también un cambio, un patrón diferente con respecto a otras sustancias. Regularmente, la regularidad nos va mostrando que a medida que aumenta la edad de los chiquilines, hay más proporción de consumo de todas las sustancias, menos en las bebidas energizantes, donde los más chicos
equiparan a los de más edad. De ahí sale ese 82% que empata con el alcohol, El digamos. 82% es la cantidad de adolescentes que probaron. Ahí está, pero si vos miras el consumo, la proporción de los que consumen de 14 años, de 15, 16, 17, es muy parejo, cosa que no nos sucede en las otras sustancias. ¿Y cómo se explica ese cambio? ¿Hay más en el mercado, más bebidas energizantes en el mercado? ¿Bajaron los precios? ¿Hay una menor percepción de riesgo? O sea, ¿por dónde viene ese aumento del consumo? Bueno, creemos que una de las, por ejemplo, para el alcohol, lo que también se aplica a bebidas energizantes, tiene que ver, uno de los factores que influye mucho es la facilidad de acceso. Tiene que ver con la facilidad de acceso, con la percepción con la baja percepción del riesgo. En este caso en particular, con una confusión que existe, incluso ya desde la forma en que denominamos a las bebidas energizantes, cuando en realidad son bebidas estimulantes. No deberíamos llamarlas bebidas energizantes porque se asocian muchas veces a actividades deportivas o se confunden con las bebidas, con las isotónicas para recuperar sales minerales luego del ejercicio físico. Y estas, por el contrario, lo que tienen es una altísima composición de cafeína que estimula el sistema nervioso central, sumado a una alta dosis de azúcar que, si querés, en términos de cuantificación, duplica la dosis diaria recomendada de azúcar en una única lata. Entonces, hay como una confusión con eso. Y bueno, y de hecho, cuando preguntamos un poco las motivaciones por las cuales consumen, aparece, bueno, por el sabor, pero hay un 40% de los chiquilines que dicen que buscan el efecto. Tienen claro que cuando están muy cansados, cuando no pueden dormir, cuando tienen una prueba, toman estas bebidas. O sea que está claro el efecto estimulante que están buscando al tomarlas. Y el acceso libre, ¿no?, de venta a cualquier persona. O sea, no hay una regulación respecto a una restricción para la venta a menores de 18 años. ¿Los cuestionarios incluyen preguntas de ese tipo? O sea, ¿por qué lo consumís? O sea, ¿qué te llevó a consumirlo? Mira, A ver. no, eso fue un estudio que hicimos una vez que terminamos el estudio en términos cuantitativos puros y duros. Lo que nos dimos cuenta es que y que seguía emergiendo un patrón de consumo de bebidas energizantes altos, y bueno, vamos a empezar a indagar un poquitito más en términos de por qué, la motivación que hay ahí atrás, y lo que hicimos fue un pequeño piloto experimental cualitativo, de entrevistas con un grupo de estudiantes, donde podemos profundizar en eso. La idea es ahora validarlo en la próxima encuesta para que sea representativo. Hoy son aproximaciones que tenemos para ser rigurosos, nada Bien. más. ¿Cuáles son los riesgos de consumir, por ejemplo, las bebidas energizantes? Bueno, claramente no soy toxicóloga, eso está claro. Lo que sí puedo adelantarte tiene que ver con la estimulación del sistema nervioso y todo lo que se asocia a ese tipo de sustancias, estimulantes, como, bueno, puede ser también las metanfetaminas. O sea, hay estimulantes de tipo anfetamínico. A veces nosotros pensamos que puede ser el consumo un ensayo para pasar a otras, porque de hecho también vemos patrones que entre los que consumen bebidas energizantes es mucho más alta la proporción de consumo de todas las demás sustancias que entre los que no consumen. O sea que hay como cierto policonsumo. Tiene que ver, bueno, con la parte cardiológica y demás, pero no te voy a especificar exactamente. Gabriel Términos Rossi nos toxicológicos. explicaba Sí. acá, y también la psiquiatra Laura Sarugo, que hay un enlentecimiento o que puede haber una vinculación directa con el desarrollo del sistema nervioso central, que se desarrolla hasta tanto, no es solo cuando somos chiquitos, sino hasta los 20 años, por ejemplo, ¿no? No sé bien Sí, exactamente la Gabriel edad, el otro día pero en que la presentación hablaba de que hasta los 21, 23 años, Exacto. dependiendo de varones, mujeres. Exacto. Bueno, hablando de varón o mujer, Sí. también ustedes encontraron algunos sesgos de género en el consumo. Sí, y eso viene siendo una emergente de estos últimos años. Hay un cambio en el comportamiento entre varones y mujeres. Lo que antes sucedía era que los varones declaraban mayor consumo en general de alcohol, de cannabis. Y hace un par desde el 21, y en esta también, se revirtió esa tendencia y las mujeres están declarando más consumo de alcohol, de cannabis, bueno, de psicofármacos ya era histórico, vamos a decir, siempre fue así, y de tabaco también. El consumo de tabaco y psicofármacos en esta población adolescente siempre fue declarado en mayor medida por mujeres que por varones. Ahora se suma el de alcohol y
el de alcohol y el de cannabis. No así bebidas energizantes donde aún continúan siendo los varones los que varones. consumen Y más. también hay un sesgo territorial. Sí, sí, pero se está relativizando. A ver. Normalmente sucedía que en Montevideo pautaba un mayor consumo de cannabis y ahora, dependiendo de qué indicador miremos, porque si miramos en el consumo en los últimos 12 meses, que es lo que nos da el panorama general, están iguales. Capaz que si mirás el consumo habitual, sí, Interior tiene un poquito más de consumo en alcohol y Montevideo en cannabis, pero no está tan marcado. Ya eso como que empieza a desdibujarse un poquito. Ahí, hablando de emergentes, en términos relativos, la irrupción de los cigarrillos electrónicos o el tabaco electrónico en comparación con el tabaco de cigarro convencional, ¿cómo ha evolucionado? Sí, mira, nosotros incorporamos por primera vez en este estudio el monitoreo del uso de dispositivos electrónicos. Por primera vez lo... Exactamente, sí, entonces no tenemos un histórico. Lo que sí, y es verdad que se está complejizando el fenómeno del consumo de nicotina, porque claro, estas tendencias claras que tenemos de reducción del consumo, de descenso del consumo de tabaco, porque tiene una tendencia muy clara de descenso desde el año 2003 hasta ahora, ya empezamos a decir, bueno, pero ¿qué pasa? Porque si yo sumo ahora los que consumen o se administran nicotina por estos dispositivos, la prevalencia aumenta. Incluso lo que sí puedo comparar es aquellos que usan dispositivos sin nicotina, cargándolo con cartuchos sin nicotina, y los que sí, la frecuencia es el doble en los que lo usan con nicotina. O sea que también ahí van marcando que tenemos que mirar el fenómeno como en Pero conjunto. perdón, sumado entonces los que fuman cigarrillos convencionales Sí. con los que usan electrónicos, estamos a niveles de prevalencia similares a 10 años atrás. No llega, ¿No? es un poco menos. No, Un poco estamos menos. en el 17%. Mira, el consumo de tabaco en el último año por cigarrillos está en el 14-15%. Solo de nicotina, administrada, vamos a decir, por estos dispositivos, está en el 8%. Por ambos llega al 17%, por uno u otro, no se suman aritméticamente, por uno u otro el 17%. Y eso no es tan alto como lo que teníamos 10 años antes, es un poquitito más abajo. Bien. O sea que ahora tenemos que empezar a ver conjuntamente a partir del próximo estudio. Hablamos de alcohol, hablamos de algo de cannabis, hablamos de energizantes, pero acá aparece un dato que es por lo menos muy llamativo. Hablemos de tranquilizantes. 15% los consumió en el último año y aproximadamente la mitad, El 7, precisamente sí. el 7, lo hizo sin prescripción médica. El consumo además también tiene un sesgo de género, es más alto entre mujeres que entre varones. ¿Qué análisis pudieron hacer de estos datos? Realmente son complejos, ¿no? Porque tenemos un 7% de estos jóvenes que no se sabe de dónde lo sacaron, ¿o sí? Tenemos alguna aproximación respecto a eso, sí. Claramente lo que interesa ahí es marcar el uso indebido, ¿no? Ese 7% que lo está usando sin la debida prescripción, y que además si miramos los últimos años tiene cierto aumento del uso, tanto el con prescripción, que ahí ya tiene que ver con la medicalización, es un fenómeno aparte, exactamente. El que nos interesa a nosotros tiene que ver con esto del uso indebido y ha venido creciendo. Y cuando preguntamos dónde los obtienen, bueno, ahí ponele que un tercio en ese entorno los obtiene, los toma de su casa, los agarra de su casa, pero hay un tercio que son dados directamente por los padres. O sea que ahí también tenemos que empezar a ver un poco la responsabilidad de ese mundo adulto que da acceso de alguna manera sin estar en el marco de un proceso terapéutico atendido debidamente. Cuando nosotros miramos los consumos, las prevalencias, comparando cuando hay consumo en su casa o no, siempre el consumo entre los adolescentes aumenta si en el hogar hay consumo de esas sustancias. Eso es para todas, ¿no? Y el impacto fuerte es sobre todo en cannabis y en psicofármacos, donde los adolescentes que conocen del consumo de sus padres o donde en su casa hay consumo de psicofármacos, tienen un mayor uso sin prescripción, bastante mayor marcado respecto de los que en el hogar no hay esto. Y ahí un poco tiene que ver con la accesibilidad, con la cercanía a las sustancias. Cuando hablamos de tranquilizantes, concretamente, ¿de qué
¿De qué hablamos? Se pregunta por benzodiazepinas, alprazolam, clonazepam, ese tipo de cosas. Y se les da ejemplos a los estudiantes para que puedan tratar de Identificarlos. reducir exactamente el sesgo de una respuesta ambigua sobre eso. Claro. Jessica, son muchos los datos. Lo bueno y que nos quedado afuera conversar sobre varias cosas, pero lo bueno de esto es que hay evidencia empírica para poder ejercer políticas públicas. El tema es, ¿cuán vinculantes terminan siendo después en la definición de las políticas públicas los datos? Bueno, yo Bajo creo tu que experiencia. algunas tienen que ver con una cuestión más directa y otras indirectamente. Directamente con el área de prevención de la Secretaría Nacional de Drogas, bueno, son estos insumos directos que de alguna forma informan a las acciones que ellos planifican, diseñan y luego programan para llevar a cabo en determinados en diferentes ambientes, bueno, en el tema de la comunidad cercana, la familia, demás. O sea, está claro a dónde hay que apuntar, cuáles son las ventanas de oportunidad. Por ejemplo, con respecto a las edades de inicio, se marca la mayoría de los adolescentes, la gran mayoría de los adolescentes no consumen antes de los 15 años, ¿sí? Son una proporción en términos, exceptuando alcohol y exceptuando ahora bebidas energizantes que se convierten en dos grandes problemas y eso sí, ya tienen edades muy tempranas. Pero en todas las demás sustancias tenés mucho tiempo para trabajar. Y bueno, y con alcohol y bebidas energizantes se pauta que tenés que empezar muchísimo antes, ¿no? Perdón, antes de cerrar, Gaby, porque hay un tema que es muy recurrente, que es a partir de que se implementó la regulación del mercado de marihuana, mucha gente planteaba que iba a aumentar el consumo en adolescentes que si pueden comprar, iba a haber como más abundancia. ¿Qué dicen los datos? Bien, con respecto a cannabis, que no hablamos de la tendencia, primero voy a hablar solo de Uruguay y después te lo voy a comparar con otros países porque creo que es clave para responder esa pregunta. La tendencia de Uruguay marca de que desde el año 2016 hasta ahora estamos estables. El consumo de los adolescentes no ha aumentado. Incluso, hasta el 2021, incluso en el 2024, se pauta un descenso. Claro, yo no voy a hablar de descenso ahora, lo que yo digo es, hay en un escenario de estabilidad que venimos desde el año 2016, un punto de inflexión. Tendremos que ver dentro de 2 años, 3, 4, si eso pauta tendencia o sigue siendo estable. Pero de alguna manera pensar que desde el año 2016 hasta ahora no ha habido un aumento, te da una primera respuesta. Claro, para saber si efectivamente la regulación te causó un impacto, vos no podés mirarte solamente a ti, tenés que mirar un lugar donde no haya regulación, porque si sucedió lo mismo o capaz que disminuyó. Entonces, lo que se ha hecho tiene que ver con estudios comparativos con otros países, con Chile, por ejemplo, que se hace un estudio cuasi experimental donde generamos grupos de control para poder tener el contrafáctico. ¿Qué sucede o qué hubiera sucedido en Uruguay de no haber regulación? Ese sería el ejercicio. Y lo que sucedió fue lo mismo que acá. Por lo tanto, las conclusiones que tenemos hasta ahora es que la regulación no ha tenido un impacto directo en el consumo de los adolescentes, en las prevalencias, ni tampoco en el consumo problemático, que también lo controlamos. Por lo menos en el corto plazo, si querés, porque desde el año 2007 está regulado en las 3 vías. Por lo tanto, tenemos, 10 años, 12, ¿no? Habrá que seguir, obviamente, monitoreando. La seguimos, Jessica. Gracias por habernos visitado esta mañana en la televisión pública. Por nada, gracias a ustedes. Nos vamos